Dios bendiga a nuestro apreciable pastor, cuerpo de consejo, a los líderes de la iglesia, hermanos, Rey y Señor, que honor bendecir también, al ministerio Amando a Cristo, a todos los presentes, Rey y Señor, que honor bendecir en esta oportunidad, mis amados hermanos. Cuac van a invitar, que van a acompañar a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. El tema de hoy, mis hermanos, de nuestra predicación, de nuestro estudio, viviendo el Evangelio. Yo quisiera que esta oración usted lo grabara en su mente, en su corazón, viviendo el Evangelio. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Son dos versículos de estudio en la cual van a ser profundos en esta mañana, mis amados hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos están viendo a través de los medios de comunicación, tanto como Canal 2, como Producciones Josué 19. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Considero que ya escribió Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Jehová cubij utzij a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hagamos un momento de oración. Padre, aquí estamos, Señor. Como Samuel dijo, aquí estamos para oír tu palabra. Señor, queremos preparar nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Aquí estamos. Háblanos en esta mañana. Amén. Amén. Se puede tomar su lugar respectivo, hermanos y hermanas. El poder pensar y analizar el libro de Romanos, la carta magna del Evangelio, es nuestra constitución en el Evangelio, tanto como Romanos, así como también la carta de Pablo a Galacia, que describe la libertad, la verdadera libertad en Cristo. Romanos capítulo 1 al capítulo 11, Pablo pone su ponencia a los romanos, cómo estaba su condición sin Dios y cómo están después de ser justificados, santificados posicionalmente en Cristo. Capítulo 1, versículo 18 en adelante de Romanos describe cómo está la naturaleza caída del hombre. Y que también Efesios capítulo 2, Pablo empieza a presentar que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Cuando estaba pensando el tema de viviendo el Evangelio, me llevó a pensar del tema pasado de el Evangelio es poder de Dios, pero ahora necesito vivir este Evangelio. Pablo plasma con
11 capítulos con pura doctrina bíblica. Enseñanza bíblica. Recordemos que Pablo estudió a los pies de un maestro llamado Gamaliel. Era un hombre preparado teológicamente. Conocía bien las escrituras. También hablaba aproximadamente como 5 a 7 idiomas. Pablo predicó en todo el imperio romano enseñando el evangelio. Amados hermanos, cuando no hay enseñanza bíblica, no hay una vida que concuerda con los principios de la palabra del Señor. Cuando nosotros nos aferramos a las enseñanzas de la palabra del Señor, entonces necesitamos hacer el siguiente paso: vivir lo que hemos aprendido. Y ese es exactamente lo que debemos de hacer los que estamos en Cristo. En versículo 1 del capítulo 12, Pablo dice: así que, aunque esta expresión debería ser técnicamente así, por lo tanto, ¿cuál es la razón? Es que Pablo, cuando enseñar el evangelio de Jesucristo a los hombres, a los cristianos que están en Roma, Pablo les dice: Yashim ichchiwe, yashin ut chiwach, hasle kojonik, arregua rajuatajik chiwe kipano. Hermanos, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está motivando a la iglesia con ruegos a vivir el evangelio bíblico. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Y hoy ese mensaje sigue vigente. Es para usted y es para mí. ¿Por qué? Aquí está la razón. Usted y yo necesitamos vivir lo que profesamos. La vida cristiana no termina con el simple hecho cuando yo vengo, subo al altar y me confieso y oran una oración de fe por mí. Ahí no termina, ahí inicia. Filipenses capítulo 1 versículo 6, Pablo hablando así: y aquel que inició la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día, ¿cuándo? De Cristo. Hasta que Él venga o hasta que yo muera. La obra que inició, que shaktajik, que mahitajik, Chepank hace mal cuando Shachkojonik, Ispal Rey cuando Kpi Jesús, y será perfecto. ¿Por qué? Porque quien está trabajando en nuestra vida es Jesús obrando a través del Espíritu Santo. En Cristo somos santos posicionalmente. El apóstol Pablo dice así: hermanos, por favor, hagan un favor, preséntense ante el Señor. ¿De qué forma? Presencia de Dios. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Haskim Anchubanik. Pregunto, ¿el evangelio es canto? ¿El evangelio es oración? Es parte, pero va más allá. Me encanta estas palabras: preséntense ante Dios.
como ofrenda vivo, como sacrificio vivo. ¿Qué es ofrenda? Es una cosa, una persona que se dedica a alguien. Una ofrenda areri que consagrar para alguien. Ese es ofrenda. Cuando no ofrendar, ¿verdad? Ya casi penik cheri Dios, quien ya una ofrenda. Quizás un quetzal, relak y pawanima. Es tu ofrenda. 5 quetzales, 10, 20, 50, 100, 200 o más. Pero esa ofrenda, arregla capirla, arregla que van dedicar cheri Dios, quien ya capen por shay, quien ya una ofrenda y arregla quien ya cheri Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy consagrando, estoy dedicando esa ofrenda para el Señor. Pero resulta que la ofrenda que nos pide la Biblia es usted y soy yo. Y al pensar sobre sacrificios, Levítico capítulo 1 al capítulo 6, nos da la ilustración de qué forma van a presentar un sacrificio al Señor. Un sacrificio de gratitud, un sacrificio de alabanza, un sacrificio por un pecado cometido. ¿Cómo debe estar el animal? Hasub anik rijunlaj awaj kayik cheri Dios. La Biblia dice que será sin defecto. Makota un golpe che nikolik uyat. Mak eshkoche. Debe ser limpio y debe ser intacto. Intacto. No debe tener ninguna herida. Es intacto, sin defecto, sano. Me lleva a pensar nuestra realidad actual. ¿Cómo nos estamos presentando ante el Señor? ¿Estamos viviendo una vida intacta? Porque eso es lo que se nos pide en la Biblia. No es lo que pide Gregorio, es lo que pide el Señor. Es lo que el Señor exige. Y cuando vamos a Levítico, encontramos el Señor pidiendo algo a nosotros. ¿Y por qué nos pide el Señor? Simplemente Él nos pide porque nuestra vida le pertenece a Él. Nuestra vida le pertenece a Él. Levítico capítulo 20, versículo 7. Que van a acompañar buscando Levítico capítulo 20, versículo 7. Y luego versículo 26. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Repito, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Soy vuestro dueño. Sí, porque Salmos 24, de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan.
Hachim pukab kubangui pertenecerle aslemalla. Pukab honachi, pukab honishok. No, le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Toda la vida de la humanidad le pertenece a Dios. Pero aquí hay una diferencia. Pide algo a los que Él los ha comprado. Dios no pide esto a los pecadores que andan una vida ajena del Señor. No pide nada de ellos. Les ha dado un tiempo determinado. Ellos si lo aprovechan o no lo aprovechan, si arrepientan de sus pecados o no, cuando mueren, ya van condenaditos al infierno. Por eso el Señor nos pide algo a nosotros, porque nuestra vida ya no pertenece a nosotros. Nuestra vida le pertenece a Él. Lek aslemala, la cojonel, ¿verdad? Lek aslemala, maestala, le pertenece a Dios. La ilustración que tenemos que usar en Levítico es un ejemplo de cómo Dios está pidiendo santidad a su pueblo que sacó en Egipto. Sherezahloch pe Egipto, Shukamloch, y ahora les pide algo. ¿Por qué? Porque la vida de ellos le pertenece al Señor. Son su especial tesoro. Es su pueblo. Utinamitri Dios, por eso haré kutachique kaschipnampe santificar y wip. Kaschipnampe choche y kaslemal. Kaschipnampe mus chelik aslemal. Sí, exactamente nos dice lo mismo hoy. Kaschasuk maglak aslemal. Chakalom zaglak aslemal porque mawechtaj. Desde el momento en que usted y yo, recibo a Cristo en mi corazón, en ese momento su vida, mi vida ya no es nuestro, ya es del Señor. Santificaos es un mandato. Haré juntakanik, santificaos. Y la siguiente palabra, sed santos. Porque yo Jehová soy vuestro Dios. Versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis ¿qué? Esto es pertenencia. Míos. Míos. Somos del Señor, hermanos. Por eso Él nos pide a que vivamos una vida recta delante de Él. Pablo en 2 Corintios capítulo 5 nos muestra que usted y yo somos embajadores de Él. Somos sus representantes en la tierra. Así que si usted y yo no vivimos de una manera adecuada al Evangelio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos distorsionando el Evangelio santo, el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Y por nuestras culpas la gente va al infierno porque no estamos viviendo de una manera digna el Evangelio. Quizás umacuech que ve infierno, sí, si no vive bien el Evangelio. ¿Acaso soy yo el que predica? Precisamente usted predica con su testimonio. Precisamente, esa es la razón de que Pablo dice, preséntense ante el Señor
como un sacrificio vivo, como un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto razonado, que es vuestro culto pensado. Por eso tenemos una gran responsabilidad. Nuestros líderes trazaron una meta de aquí a 9 años, aproximadamente con 7 meses restantes, de evangelizar y discipular y producir personas maduras en su fe. Arela upanik kachalal, arela ucholajil, arela upeyal. No podemos alcanzar nuestras metas si no vivimos dignamente el Evangelio. Efesios capítulo 4. Pablo sigue diciendo: a los Efesios, versículo 1: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Repito de nuevo: yo pues preso en el Señor. El apóstol Pablo encarcelado por predicar el Evangelio, no por robar. No. Pablo aretz apilik afish piche umakrech utzihoshik rilolach evangelio. Él les dice a los efesios: os ruego que andéis como es digno de su vocación, con que fuisteis llamados. Amados hermanos, fuimos llamados a vivir una vida en santidad, no para estar viviendo nuestro pecado como se nos da la gana. Eso no. Eso no. Un día estaba predicando la garantía de salvación y ¿saben algo? Muchas personas se levantaron en contra mía y me dijeron: ¿y qué de los que son adúlteros? ¿Y qué de los fornicarios? ¿Y qué de los que envidian? Sí. No entendieron lo que dije. Porque de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. A partir de ahora en adelante es hecha nueva. Sí, no pierde salvación. Si demuestra por sus frutos, y si no hay frutos es porque no ha sido cristiano. No ha sido. Por más que haya ejercido liderazgo en la iglesia, no ha sido. Porque Dios promete vida eterna a los que creen en Él. Por eso Pablo les ruega a los hermanos. Por eso el Señor mismo rogándonos hoy en esta mañana: vivan de una manera digna de su vocación con que fueron llamados. ¿A qué fue llamado usted? Hasichap eshwila lal. Hasichap eshwila. Hasri sikanik anchela sikishlam penok. Por Cristo. ¿Para que viva su vida como ha sido antes? No. Para que viva una vida santa. Una vida digna. Es Dios. Entonces, me lleva a pensar esto: ¿quién es Dios?
¿Quién es Dios? Hachimri Dios. Etamla, Awetam, ¿quién es Dios? Si no conozco a Dios, no tengo temor de Él. Busco mi propia gloria si no lo conozco. Busco enaltecerme si no lo conozco. Pero si lo conozco, ¿quién es Él? No me glorío de mí, me glorío de Él. No, me glorío de Él. De Él. ¿Por qué? Porque es mi Señor. Es mi Salvador. Y Él es quien me dio la vida. El cristiano busca cada día glorificar a su Señor. El cristiano busca darle honor a su Señor y se olvida de sí mismo. ¿Por qué? Es el Señor, no soy yo. Y el siguiente versículo de Romanos, versículo 2, capítulo 12: no os conforméis a este siglo. No se acostumbren. Este mundo tiene muchas cosas. Y al parecer nos sentimos bien cómodos ahí en el mundo. El Señor nos salvó, nos justificó, nos santificó, pero no ha quitado nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa sigue aún. Y debemos de amortiguarlo siempre. No os conforméis a este siglo. No se conforman con la política del mundo. No se conforman con la vanagloria de la vida. No se conforman con las riquezas, sino más buscad las cosas de arriba. Si en verdad habéis resucitado con Cristo, si en verdad si kaskatsig shishkojonik shatkojonik shkojonla tsukuj le hastak rech que ihsak. Las cosas materiales son muy valiosos, sí, pero hay algo más valioso que ellos. Mi Cristo, mi Señor, que Él me ha dado vida, que Él me ha dado esta bendición. Caso contrario, no estamos aquí. Y quiero leer con ustedes, hermanos, Colosenses. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Un sí condicional. Si kaskatzig shishkojonik shashkajonla shikamalari Dios pekaslemala. Su manera de ver las cosas van a cambiar, van a ser diferente. ¿Por qué? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Un mandato. Poned la mira. ¿En dónde? ¿En mi riqueza? ¿En mis títulos? ¿Dónde?
en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En dónde? En Dios. Y hasta cantamos, mi vida está escondida en Dios, mi vida está escondida en Él. No en mis capacidades, sino en Él. Versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestado con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, entonces ustedes también se manifestarán con Él en gloria, para su gloria. Así como Moisés, cuando bajaba del monte, bajaba con el rostro resplandeciente porque la gloria de Dios reflejaba en su rostro. El cristiano glorifica a Cristo porque es su embajador. No os conforméis a este mundo, sino transformaos. Esta palabrita en el griego metamorfosis, que significa un cambio, el proceso de la oruga a una mariposita. Hachinka bueno wach junis gusano. Hachinka wih ajul kasab lah utsk pitik knetan ruk. Yo los agarro. Kinchepo en cachelar. Pero al tomar kishipias kipchuach. Pero cuando que quiló después de un proceso de varios días, semanas, con la mariposa, gel kepitik, hazle mal cuando mhaga cojonik esh kepitik, cuando shah cojonik gel kepitik. Esa es la diferencia. La diferencia. Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20, presenta cuáles son los deseos de este siglo. Pero Pablo dice, no se conforman con eso. ¿Cuál es? Aquí está. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, Pablo Kubij, mi pampa y huachila, mi pampa y caipal chila, no pongan arriba, pongan en Cristo. Chishkai jala, lo huachileu shak atanik. El mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero solo el que hace permanece, y el que no perece, kakamik. No os conforméis a este siglo, no se amolden al estilo de vida de este mundo, no, cambien, transfórmense. Y esta transformación
lo ha hecho el Espíritu Santo y lo seguirá haciendo hasta el último momento de nuestra existencia sobre la faz de la tierra. Es el Espíritu Santo. Porque 2 Corintios en el capítulo 3 dice, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Este es el contexto del pasaje. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros lo usamos con suma frecuencia en nuestra liturgia, pero no es liturgia, no es culto, es estilo de vida. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu? ¿En la iglesia? No, es dentro del cristiano. Para que si el predicador no cita en Biblia lo que está diciendo, no lo crean. Por favor, mis hermanos, no lo crean. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 16. Está entre signo de interrogación. Pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ignoran eso? Pablo les dice a los corintios: amati wetam, y wetam aweri, y wetam litioshlag Espíritu Santo arek olikpik aslemal, y wetam wa. Es lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Corintio. Y es lo que hoy estoy tratando de decir, lo mismo, sintonizándome con el apóstol Pablo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual, aquí está la explicación, sois vosotros. Qué tremenda responsabilidad tenemos. Malaka responsabilidad, nim. Somos el templo de Dios. Por esa razón no debemos vivir como el mundo vive. Por esa razón debemos de vivir en santidad. Y considero que no es suficiente un pasaje para demostrar que usted y yo tenemos el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad. El propósito del Espíritu Santo dentro de nosotros, glorificar a Dios. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi espíritu y mi cuerpo es de Dios. Y el propósito que en la cual fui creado es para glorificar a Dios. Y el propósito que en la cual fui salvo es para brindarle honor al Señor. Es para glorificar al Señor y no al hombre. Es Dios. Por eso no se conforman, no se amolden, no se acostumbren a este mundo, sino transfórmense, cámbiense. Cuando oramos, no le cambiamos a Dios. Él cambia nuestra mente. Él cambia nuestra forma de ver las cosas. Regreso a Romanos. En capítulo 12. Sin renovación
de mente, sin un corazón limpio. Mateo 5:8. El que no tiene corazón limpio no puede ver al Señor. Hachindi shokol ranima makril tu wachri Dios. Porque Mateo 5:8, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Verán a Dios. Un cristiano puede comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es bueno, agradable y perfecto. ¿Cuál es lo bueno? ¿Cuál es lo agradable? ¿Cuál es lo perfecto? Si no es una vida en santidad. Eso es lo que el Señor nos pide, una vida en santidad. Mis alabanzas, sus alabanzas se oyen muy bonito. Pero si no hemos cambiado, si no se ve que somos cristianos, es momento de arrepentirnos y convertirnos y hacer un compromiso serio con el Señor. Y así podremos llevar el mensaje del Evangelio. Solamente haciendo ello produciremos un gran avivamiento, donde gente se levantarán y dirán: grandes cosas ha hecho Dios con estos. Antes no eran así, ahora son diferentes. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios y su vida lo refleja. Ese es el testimonio bíblico. Es más que decir Dios me ha sanado, eso no es nada si la gente no ven frutos del Evangelio en ustedes, en mí. Aterrizando. Sin una vida adecuada, conforme a los principios de la palabra de Dios, eso garantiza que el que está en la iglesia no ha sido salvo. Eso es la garantía. No ha sido salvo, nunca. Nunca. Por más que pretenda decir, soy salvo, no ha sido salvo porque nunca ha cambiado. Nunca se ha visto los frutos en él. Es Juan el Bautista hablando a los fariseos, a los saduceos: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está la evidencia de una persona lleno del Espíritu Santo. Esa es la evidencia concreta. Es una bendición si hablan lenguas, es una bendición si habla profecías, es una bendición. Pero si no manifiesta el fruto, es una lástima. Es una lástima. Y está perdiendo tiempo. Sé que usted, mi amado hermano y hermana, no quiere perder tiempo. Usted quiere aprovechar el tiempo. Y juntos aprovechemos el tiempo. Que el Señor bendiga su palabra.